Muy buenos días tengan todos ustedes. He tenido que ponerme gafas porque, claro, ya uno está haciendo 58 años, claro, eso que pasa. Pero bueno, buenos días, gracias por venir a este quinto encuentro de la Family Office de Inversores. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, primero el hecho de haber venido, en un momento complicado, porque hace 2 años nadie podía imaginarse que estaríamos viviendo algo de esas características. Nunca me imaginé ver estar en un estrado y ver a tanta gente con mascarilla, con cubrebocas. Y eso nos hace pensar que todo ha cambiado, que nada va a ser igual. Incluso la manera de la protección y del incremento patrimonial, que es lo que queremos explicarles esta mañana a todos ustedes. Gracias a Mariano Capellino, que ahora de quién es. Queremos hablarles sobre los aspectos claves para el legado de empresas familiares y cómo y dónde obtener elevados retornos en real estate en el mercado internacional. Quiero agradecer a Mariano Capellino por invitarme. A Mariano le conocí este pasado mes de agosto, no teníamos el gusto de conocernos, nos conocimos en España, en Marbella, estábamos de vacaciones, y un amigo común me dice, oye, tienes que ver un tío que es argentino, muy interesante, y hombre, si es argentino, tiene que ser interesante. Y entonces, conocí a Mariano, la verdad es que Mariano Capellino me causó una gran sensación, me cautivó por muchas cosas que le está haciendo. Y el modelo, la metodología de Mariano de lograr altos rendimientos para los inversores. Y creo que es un momento muy interesante, sobre todo ahora que estamos pasando, quiero pensar que el principio del fin de la pandemia, para recapitular y hacer un análisis de lo que está bien y lo que está mal, sobre todo desde el punto de vista del patrimonio. Antes de dar paso a Mariano, quiero presentarles a Rodrigo Badiola. ¿Dónde está Rodrigo? Acá estoy. Perdón, Rodrigo. Quiero decirles el currículum de Rodrigo. Rodrigo logró una maestría en Administración de Empresas. Bueno, Rodrigo es socio corporativo de Deloitte. Rodrigo logró una maestría en Administración de Empresas con especialidad en las finanzas en la Universidad de Anáhuac. En México Sur es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Anáhuac en México y de la Universidad de Sussex en UK, en Gran Bretaña. Rodrigo tiene más de 15 años de experiencia en temas de gobierno corporativo, ha desarrollado e implementado proyectos de gobierno corporativo en empresas públicas, privadas y familiares de diversos sectores. En empresas privadas y familiares ha desarrollado modelos de institución en temas como la definición de la estrategia de gobierno corporativo, la estructura de esquemas de planeación estratégica y procesos de rendición de cuentas, modelos de gestión y procesos estratégicos, así como estructuras organizacionales, planes de sucesión familiar, tanto a nivel accionariado como ejecutivo y organizacional. En empresas grandes y públicas ha desarrollado y evaluado modelos de gobierno corporativo, evaluación de consejeros y revisiones de cumplimiento regulatorio, y ha desarrollado también proyectos de estrategia de sustentabilidad para empresas públicas que reportan en los mercados de valores. Bueno, todo eso y mucho más es, Rodrigo, me quiero impactar contigo. Todo lo que siento, todo lo que sabes. De hecho, me voy a sentar a escucharte muy atentamente porque eso no tengo idea. Rodrigo, cuando quieras. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Mariano, Adrián. Hoy platicando con Adrián, con Mariano, me decían cómo es el tema delegado en las empresas familiares y cuál es la importancia del tema de gobierno corporativo en el futuro. Y entonces hicimos una plática en este sentido. Lo que vamos a buscar hoy es cómo conectar el tema delegado, el tema de empresa familiar y cuáles son los retos que están enfrentando. Quisiera empezar con una pequeña estadística, ¿no? Y yo creo que todo el mundo la ha escuchado, es el 4% de las empresas no llegan a la tercera generación o a la cuarta generación, llega el 1%. Y lo primero es, vamos a retar esa estadística, porque esa estadística está hecha con base en datos de los últimos 20 años que no hemos visto el desarrollo de la empresa. Y mucho de las estadísticas, como sabemos, depende cómo se hacen las preguntas. Y entonces la pregunta es, ¿tu empresa tiene el mismo control accionario y familiar y no ha cambiado en los últimos X años, en las X generaciones? Y la mayoría de la gente contesta que sí ha cambiado. Entonces, la estadística nos arroja un 4%.
Pero ¿qué pasa en las empresas familiares? Pues muchas veces por estrategia familiar, por cambio de inversión, por cambio de pensamiento, deciden diversificarse, deciden cambiar o separar algunos negocios, y eso es lo que nos lleva a la estadística. Entonces, primero hay que tener mucho cuidado con las estadísticas de empresa familiar. ¿Por qué? Porque también se ha comprobado en muchos casos que se han ido analizando que las empresas familiares no es tanto que cambie o que fracase, simplemente cambia el destino del patrimonio. No quiere decir que al desaparecer la empresa familiar está desapareciendo el patrimonio. Entonces, ¿cómo es que ese patrimonio cambia de manos? Hemos visto en las empresas familiares los conflictos más comunes, ¿no? ¿Cuál es el rumbo de la empresa? ¿Hacia dónde la quiero llevar? ¿Estamos todos de acuerdo? Aquí abajo vemos una gráfica cuando hay una primera generación, luego conviven la primera y la segunda, luego está la segunda, luego la tercera, y los temas de empresa familiar, en temas de gobierno corporativo, los modelos que se han ido implementando vamos a hacerla más hacia el mercado público. Pues no es que quiera ser yo una empresa pública, lo que quiero hacer es poner orden, porque el número de integrantes en una tercera generación, el control, el manejo de la empresa tiene que ser más similar a cómo se maneja una empresa pública. Ahora, ¿qué pasa con esos conflictos, con ese tema de rumbo? ¿Dónde están involucrados los accionistas? ¿Dónde están involucrados los consejeros? ¿Cómo pongo de acuerdo aquí a la tercera generación? Hay empresas que en la tercera generación ya son 60 o 70 personas. Hay empresas que son 10, evidentemente pues, con las matemáticas. Entre más personas, pues más grande la ecuación y más difícil de resolver. Entonces, hemos visto que empieza a haber también perspectivas e intereses diferentes en las generaciones. No es lo mismo alguien que ya construyó la empresa desde cero al que llega a la tercera generación y ya creció diferente, ve la empresa diferente, no conoce los cimientos probablemente de la empresa. Entonces aquí es cuando hay que empezar a transitar de empresa familiar a familia empresaria. Y ese es un concepto muy distinto. Familia empresaria es, yo no voy a operar los negocios, voy a invertir el patrimonio. Empresa familiar es probablemente yo esté operando el negocio y probablemente no tengo tanto patrimonio. Entonces, hay que tener muy claro los roles y las responsabilidades de la gente. Voy a saber invertir, voy a saber operar. ¿Cuál va a ser mi rol en la tercera generación? ¿Cómo voy a capacitar a esa gente? ¿En qué los voy a capacitar? ¿Quiero que aprendan a manejar la planta o quiero que aprendan a manejar el consejo y las inversiones? Y entonces, los esquemas de empresa familiar pues van evolucionando según las generaciones. Y por ende, porque en la empresa hay una variable que es bien importante, que es de qué tamaño es la empresa. Quien me dice que no es importante, pues probablemente desde mi punto de vista está equivocado. ¿Por qué? Porque si conforme va creciendo la empresa, pues van creciendo las opciones. Van creciendo las opciones de traer talento, de diversificar, de reestructurar, de crecer en otros mercados. Entonces, es muy importante empezar a entender cuál es el rol. Sucesión patrimonial y ejecutiva. Ahorita les voy a hacer una pregunta, la siguiente slide, pero ¿cómo es que yo voy a heredar las acciones? ¿Quiero que realmente se le heredarle partes iguales? ¿La quiero heredar una parte a unos hijos y otra a otros? Si yo heredo la empresa familiar solamente a mis hijos varones y a mis hijas, les dejo parte de patrimonio, que eso pasa en muchas culturas y en muchos países. ¿Cómo? Ahí ya rompimos la estadística, pero no se está perdiendo el patrimonio. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer en la empresa? Rendición de cuentas y comunicación. Ese es otro de los temas que hemos visto como un gran conflicto en la empresa familiar. ¿Realmente le comunicamos a la gente el resultado de la empresa, las cosas buenas, las cosas malas? Y eso nos lleva a pensar en cómo definir las estructuras, los procesos, cada cuánto nos vamos a reunir, por qué es importante un consejo, por qué es importante una junta de accionistas, por qué es importante tener, de cierta manera,
un proceso claro de rendición de cuentas. Y a veces la palabra rendición de cuentas, o en inglés accountability, parece un tema de, pues sí, les mando el informe financiero. Yo creo que es mucho más integral que un proceso financiero. Y el otro es, ¿cuál es el valor del dinero en el tiempo? Y esta es una pregunta que más puede ir muy relacionada con la siguiente plática. ¿Cómo le haces cuando haces una empresa que viven probablemente 5 o 10 personas, a que la tercera generación, probablemente las familias ya son de 60? Entonces, la pregunta que se hace es, ¿qué crece más rápido? ¿La empresa y los rendimientos o la familia? Comúnmente lo que hemos visto es que crece más rápido la familia. Obviamente hay casos de todo tipo, pero entonces, ¿cómo es que vas a empezar a manejar la empresa en el futuro? Porque si la familia crece más rápido, lo que acaba pasando es que acaba sacando todos los dividendos y toda la utilidad como dividendo y no estás reinvirtiendo. Entonces estás empezando a vivir en el corto y en el mediano plazo. Ese es uno de los conflictos que hemos visto en las familias. ¿Por qué? Porque cuando ya quieren diversificarse, reinvertir, pensar en el patrimonio a largo plazo, empiezan las preguntas de, pues me tengo que endeudar, me tengo que apalancar, tengo que bajar el dividendo, pero son decisiones de largo plazo. Y piénsenlo como un tema personal. Si yo me gasto hoy más de lo que ingreso, pues siempre voy a estar endeudado. Si ahorro un gran porcentaje de lo que me ingresa, en el largo plazo voy a tener patrimonio. Y eso me lleva, esta lámina yo creo que es de las que más me gusta, y que cuando la presento comúnmente la gente no lo ha pensado. Empresas familiares, su estrategia de negocio, ¿la han pensado? Y probablemente la mayoría le dice sí, aunque no la tenga documentada. Y esas estrategias son de 3 a 5 años. Para este lado, si se oye menos. El plan estratégico de las empresas es común que lo hagan 3 a 5 años. Y probablemente todos me dirán, cuando están en una empresa familiar, yo sí lo he hecho, lo tengo claro, aunque no lo tengo documentado, y sé el rumbo. La siguiente pregunta es, ¿han hecho un plan familiar de cómo van a vivir, de qué van a vivir, de cómo se van a integrar, de qué les voy a dejar? ¿Lo han hecho? O sea, ¿quiero integrar o no quiero integrar a mis hijos? Al menos en México o en la mayoría de los países es, ya veremos cuando llegue el momento. Y no hay un plan familiar. Y los planes familiares se hacen de 10 a 15 años. Si tú no estás pensando de aquí a 10 años o a 15 años, ¿cómo voy a integrar a las siguientes generaciones? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo los voy a capacitar? Si quiero ser empresa familiar o quiero ser familia empresaria, pues estás en un problema. Porque el día que te llegue ese momento, probablemente entras con los conflictos que vimos en la lámina anterior. Y el tercero es, ¿cuál es tu estrategia patrimonial? Y el patrimonio, la mayoría de los empresarios lo tienen mezclado con la empresa. Entonces la pregunta es, ¿cuántos tienen separado el patrimonio personal de la empresa? Entonces, nos hemos dado cuenta en muchos años que lo mezclan. Todo mi patrimonio está metido en la empresa y a lo mejor yo no tengo nada. ¿Y cuál es el balance que quieres tener? ¿Cuál es ese patrimonio que quieres tener? ¿Cómo lo vas a separar? ¿Y cómo lo vas a pensar a construir para la siguiente generación? Entonces ahí, una de las preguntas es, ese patrimonio, ¿cuánto tiempo me va a tardar construirlo y cómo lo voy a separar? Y el patrimonio total, piénsalo en una fórmula como temas de compensación. El patrimonio es, mi patrimonio total va a ser lo que yo tenga en la empresa, más lo que yo tenga en efectivo, más lo que yo tenga en inversiones, más lo que yo pueda tener en una diversificación de otras empresas que probablemente no operan, más alguna otra inmueble, yo le llamo productivo o no productivo, que me genera un retorno, o uno productivo que me genera nada más un gasto que puede ser una crisis de campo. Entonces, ¿quién está planeando ese patrimonio en el largo plazo? Ese tema patrimonial lo regreso al de la empresa. ¿Cuánto te va a rendir la empresa en el largo plazo?
¿Cuánto te va a rendir? ¿De qué tamaño va a ser tu familia? ¿Cuánto dinero va a estar tu familia en 10 años? Entonces, si no ligamos estos tres escenarios, nuestra planeación va a quedar muy pobre y nos vamos a regresar a los conflictos familiares. Entonces, los conflictos se dan, yo creo, porque planeamos muchas veces solo en torno a una empresa o en el corto plazo. Y antes de tener empresas familiares, yo les diría, háganse estas tres preguntas. ¿Qué quiero de esos tres ejes? Y esos tres ejes se van a acabar interrelacionando, se tienen que alinear. Ahora, ¿cómo pasamos? Probablemente muchos han escuchado el tema de los tres círculos de la empresa familiar, que habla de dónde juega la familia, dónde juega el negocio y dónde juega los accionistas. Pues tenemos a la familia, a los accionistas y al negocio. Y es un modelo de tres círculos. La pregunta es, ¿qué quiere la familia y qué quieren los accionistas en el largo plazo como empresa familiar o familia empresaria? ¿Cuál es ese propósito? ¿Hacia dónde vamos como familia? Y yo les haría la pregunta, háganse la pregunta de las empresas familiares, ¿quieren crecer juntos en una sola empresa o quieren crecer separados? Es válido decir, quiero crecer separado, en la tercera generación ya no quiero ser socio de mis primos, es válido. A veces tenemos el estigma de decir todos juntos todo el tiempo. Habrá quien se quiera diversificar en inmuebles, habrá quien quiera invertir en máquinas, en plantas productivas, habrá quien quiera invertir en transporte, cada quien puede querer invertir. Pero tenemos claro ese propósito, tenemos claro el propósito de largo plazo de los tres ejes que vimos en la reunión anterior, ¿o no? Si no lo tenemos claro, no podemos hacer ninguna planeación de visión empresa, de generar confianza, de generar un legado, de generar valores. ¿Cómo vamos a dejar un legado si estamos viendo en el corto plazo? ¿Y qué significa legado? ¿Legado significa que todos seamos accionistas de la misma empresa? ¿O significa que les estoy dejando patrimonio? ¿Y en cómo les estoy dejando el patrimonio? Y ahí hay una regla que me ha pasado con muchos empresarios, que cuando les hacemos algún tema de fideicomisos, meten todas las reglas. Pues a mi hijo cuando tenga 28 años que le den 100,000 pesos, y a mi hija cuando se case que le den para una casa. Pero ponen un detalle impresionante de los fideicomisos. Y yo le digo, ok, está muy bien querer el fideicomiso, pero no sé si estás queriendo controlar desde la tumba. Ya está muerto. Quieres controlar y así es el negocio. Y tal para ser consejero, no, estás controlando desde la tumba. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué no nos enseñas a ser inversionistas, empresarios, a que no se los gasten? Es más fácil que los controles por un fideicomiso. Que no digo que el fideicomiso esté mal, a mí me parece un excelente vehículo. Simplemente es luego el detalle de control que le quieras meter. Entonces, es mejor enséñanos a invertir, pero enséñanos con un propósito y que signifique que es el legado. El legado, si lo dejas tú controlado en un fideicomiso, pues tendrá ese margen. Si a ellos los empiezas, lo van a poder crecer. Y de ahí, ya que tenemos estos tres círculos, la pregunta es, ¿cómo se va a alinear conforme vayan creciendo las generaciones los temas de gobierno corporativo? ¿Quién va a tomar decisiones? ¿Cómo se van a poner de acuerdo en el consejo? ¿Cómo va a haber un proceso de rendición de cuentas? ¿Cómo vamos a generar una política de dividendos, de apalancamiento, de crecimiento? ¿Queremos diversificar o no el negocio? ¿Queremos estar siempre en el mismo negocio o queremos tener 5 negocios? Hay empresarios que dicen, el éxito de la pandemia para mí fue que tengo alimentos, que tengo transporte y que tengo construcción. Me fue mal en esta, pero viví de esta. Y hay empresarios que han dicho, que dicen, yo solamente me voy a enfocar, si no me voy a desenfocar. Las dos formas de ver las cosas está bien, simplemente es que lo tienes que tener muy claro y no andar dando bandazos. ¿Y cómo se va a integrar eso en multigeneraciones? Las siguientes generaciones, ¿de qué van a vivir? ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo lo vas a estructurar? ¿Cómo vas a hacer una planeación de la riqueza? Estás ligado a los dos ejes anteriores, de familia y de patrimonio. Estás planeando la riqueza, que es muy diferente a planear la utilidad del negocio del año. ¿Cómo la vas a reinvertir? ¿Qué rendimiento?
Y cuando vemos el tema de riesgo-rendimiento, una familia debe tener claro su portafolio de inversiones. Y yo sé, y es como cuando inviertes en la bolsa, te hacen tu perfil patrimonial y te dicen, mira, esto se va a ir a CETES, este otro porcentaje se va a ir a capital de alto riesgo, esta otra parte se va a ir a acciones que probablemente no crecen, pero son muy seguras. Esa misma planeación de riesgo, rendimiento y de diversificación empresarial lo tiene que hacer la familia. ¿Cuánto quiero en inmuebles? ¿Cuánto quiero en el negocio 1? ¿Cuánto en el negocio 2? ¿Cuál es mi apetito al riesgo y esa diversificación ligado a la planeación de la riqueza y a ir separando el patrimonio? ¿Por qué es importante separar el patrimonio? Porque es como dicen, no puedo tener todos los huevos en la misma canasta, en una sola empresa. Tengo que diversificar. Eso, cuando las familias empiezan a meterse en eso, también van haciendo que los hijos se vayan desarrollando nuevos negocios, innovando. Cuando todos me dicen, o cuando me preguntan en las empresas, oye, mi hijo debe trabajar en la empresa, pues sí, pero lo que pasa es que si tienes 10 hijos, ¿cómo les vas a dar trabajo? ¿Por qué no mejor les das algo de capital y que emprendan algo, que vayan a innovar? Eso va a hacer que la curva de crecimiento del negocio, del capital, del rendimiento sea más grande que la curva de crecimiento de la familia que les decía. Entonces, es muy importante en esta alineación, basado en el propósito de qué quiere la familia, poder planear con las siguientes generaciones riqueza, capital y ritmos de crecimiento. Evidentemente tiene que ver con un tema de competitividad. Hay negocios que en algún momento ya no van a crecer, hay familias que siguen desinvertirse, lo hemos visto con muchas familias, y reinvertir en otro negocio es válido, y que tener muy claro cuáles son los riesgos y hasta dónde como familia empresaria, no empresa familiar, como familia empresaria, quiero diversificar esos riesgos. Por último, ¿cómo ir implementando estos temas en las empresas familiares? Y yo les diría, trabajen sobre 4 ejes. Estrategia, ya platicamos los 3 ejes de la estrategia, amplíen esa visión, tener el propósito que ya platicamos, roles, responsabilidades y el proceso de comunicación, de educación. El segundo eje tiene que ver con la capacidad de las siguientes generaciones a desarrollar y a poder invertir, a saber entender rendimientos, a poder innovar. Ya les decía, innovar para emprender, para desarrollar nuevos negocios. Esto también tiene que ver con la política de trabajo familiar y cuál es el nivel de capital que quiero arriesgar. El tercer eje tiene que ser con un tema de cultura y compromiso. Cultura tiene que ver principalmente en el ADN. Cultura tiene que ver con cómo voy a desarrollar a las siguientes generaciones, cuál es el ADN que quiero meter en la familia, cómo es que lo quiero generar. Y cuando se implementan temas de gobierno corporativo, tienes que tener el compromiso de todas las generaciones en hacerlo y hacerlo bien. Nos toca muchas veces que los hijos llegan, oye, hazme gobierno corporativo porque el papá no quiere cambiar. Y le digo, mira, la probabilidad de éxito es bastante baja, porque quien es el accionista, quien tiene el capital, es tu papá. Entonces, no es que tú lo vayas a empujar, a él lo tienes que convencer del por qué es bueno hacer esto. Pero también, por otro lado, hay empresarios que me dicen, quiero hacer gobierno corporativo porque no veo que den bola a mis hijos, que realmente estén involucrados, que tengan el compromiso de trabajar. Ya están más enfocados en que son accionistas, dueños, en que quieren trabajar. Pues entonces la cultura y el compromiso es de todas las generaciones. Si eso no está alineado, pues probablemente yo les digo ciertos negocios que luego me invitan y que ya están muy, en conflicto, les digo, negocio de viudas, a inmuebles, a rentas, porque este problema o este conflicto ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo hacen tarde, porque no hay el compromiso, porque no hay cultura. Cuando a mí me toca ver a muchas empresas, me doy cuenta de eso. Oye, esta empresa, la probabilidad de éxito es baja porque ya me hablaron tarde, no hicieron la planeación a tiempo, o porque ya hay algún conflicto. Y evidentemente tener muy claro el tema de gobierno corporativo, horizontes financieros de inversión, y dónde es y cuál es la expectativa financiera de la familia.
y hacer el presupuesto. Cuando en algún momento me tocó un cliente que está haciendo una empresa pública y me decía, pues mira, el gobierno corporativo lo estoy haciendo por un tema regulatorio y porque probablemente mis hermanos ya se salgan de la bolsa y van a vender sus acciones, pero pues así está claro porque ya no están de acuerdo en los dividendos. Dijo, pero bueno, es problema de ellos. Entonces le digo, oye, ¿cómo hicieron el presupuesto familiar del requerimiento de dividendos que necesitan porque es una empresa pública y la diversificación de negocios? Me dijo, nunca lo he hecho y nunca me lo había preguntado. Dijo, no hay presupuesto familiar. Digo, entonces, ¿cómo administras el Family Office? No, pues realmente ahí mandamos un porcentaje y según lo que se necesite. Digo, ¿y así manejas tu empresa pública? No. Digo, ¿por qué no manejas así tu Family Office? Entonces, como que dijo, a ver, tienes toda la razón, porque no lo he necesitado. Digo, sí, hoy, pero no quiere decir que no lo vas a necesitar mañana, porque siguen creciendo las generaciones. Entonces, tiene que quedar muy claro esa parte de horizontes financieros. Y por último, las empresas conforme van creciendo, tienen que pensar en el Family Office. El Family Office tiende después a ser, al menos en la mayoría de los países, fondos de inversión. El Family Office acaba por separar claramente qué es el negocio, qué es la familia, qué dinero se reinvierte, cómo lo vamos a reinvertir, cuáles son los negocios que va a controlar la familia, cuáles son los negocios que no va a controlar, qué cosas no van a invertir, porque les van a dar un dividendo, qué dinero o qué parte del dinero es un fondo común para seguridad, para administrar las inversiones, para la gente que trabaja en el Family Office, para poder administrar esas políticas de inversión, definir los portafolios de inversión, y por el otro lado está el tema de reparto de utilidades que va a la familia, y que cada familia podrá ir desarrollando su propio negocio. Y esto es importante porque en la medida en que vas dando dividendos, las familias van reinvirtiendo en lo individual y los une un negocio común con fondos de inversión o también inversiones en lo individual, que también puede tener ciertos riesgos. Algún empresario me decía, ya dimos tantos dividendos y ya generaron tantas empresas que ahora nadie quiere venir a trabajar en el negocio que nos dio de comer a todos, porque sus negocios son más chicos, pero el 100% es de cada una de las familias. Ahorita que es de toda la familia, que ya a lo mejor tienen el 20 o el 15%, ya nadie se quiere venir a trabajar para trabajar por toda la familia. Y eso se vuelve un problema de gobernanza, que no se planea bien, y por eso les ponía la gráfica, empresa familiar, empresa pública, porque entonces si ya nadie quiere trabajar, tienes que migrar a poner una administración profesional, a un director general externo, y por eso es que son pasos y son generaciones. El tema es que se tengan las pláticas, y son pláticas muchas veces difíciles que la gente no quiere hacer, o que no quiere definir. Entonces, al momento de hacer inversión, yo creo que es muy importante tener claro en qué van a invertir, cómo van a invertir, y tener clara la estrategia de capital, de crecimiento familiar y de crecimiento patrimonial. Si eso no está, ver solamente el negocio de la empresa nos puede dejar con una visión de silo bastante sesgada y que no necesariamente vamos a poder tener un legado en el tiempo. Entonces, el legado va más allá de un tema del negocio, va en alinear esos tres ejes y en tener una claridad de capital y de riqueza en el largo plazo. Si no, pues el legado, cuando dicen quiero dejar legado, pero no has hecho planeación, pues en realidad lo que vas a dejar van a ser acciones, vas a dejar algo de dinero, pues no vas a dejar algo tan sólido a nivel familia empresario. Oye, tiempo, pues, entonces ya, de todos modos creo que ahorita va a haber un tema de tiempos y sesión de preguntas y respuestas, y con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, seguidamente quiero dar la bienvenida a Mariano Melino. Mariano, como yo les decía, le conocí en agosto en España, en Marbella, y la verdad es que tenía una idea muy clara y me cautivó todo aquello. Quiero leerles parte del currículum de Mariano, porque la verdad es que es muy prolífico en todo lo que veo.
Pero es fundador y consejero delegado de INSA, es licenciado en Administración de Empresa, tiene un MBA por la escuela IE en España. Estudió en Harvard, hizo un programa de Global Immersion, es el socio fundador de ASEA, que es la Asociación de Emprendedores de Argentina, es miembro del grupo de interés de Real Estate del IE, es socio del Círculo Inmobiliario Español y es socio de la Cámara Argentina y Americana de la Florida. Todo eso y mucho más es Mariano y sobre todo es Florida. Gracias, Mariano. Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente muchas gracias por estar aquí. Gracias, Alberto, por las presentaciones. Y Rodrigo, la verdad que es un tema, siempre nos gusta generar estas pláticas y acompañar a lo que hacemos reflexiones acerca de lo que es la protección y el incremento patrimonial, ¿no? Y creo que toda tu plática ha sido muy valiosa, dado que muchas veces no sabemos lo que tenemos que hacer, pero no estamos tan conscientes, y esto creo que nos genera conciencia. Ponemos mucho esfuerzo muchas veces, como tú decías, en las empresas, y nos olvidamos, digamos, de proteger nuestro patrimonio e invertirlo eficientemente, ¿no? Así que muchas gracias, y bueno, al final podrán hacer preguntas también a Rodrigo. Bueno, entonces, el tema que nos convoca dentro del patrimonio que hablaba Rodrigo hoy es real estate. Como ustedes saben, las familias tienen sus empresas y luego inversiones. Dentro de las inversiones, la mayoría de las familias las divide entre el mundo financiero y el mundo inmobiliario. Y bueno, nosotros llevamos 20 años buscando la forma de proteger e incrementar el patrimonio inmobiliario de manera más rápida. A eso nos hemos dedicado estos 20 años y estamos convencidos que una de las claves principales pasa por entender la inversión inmobiliaria globalmente y entender los mercados que son cíclicos. La principal clave es poder leer esos ciclos para entrar en el momento adecuado, salir en el momento adecuado y reinvertir en el mercado oportuno en cada momento. Entonces, para dar comienzo vamos a empezar con una lectura global de los mercados. Entonces, luego de la pandemia, como ya sabemos, estamos en un proceso global de recuperación, con una media de prácticamente el 5% proyectado para este 2022, bastante parejo. Resalta Estados Unidos y España un poco a la cabeza de la recuperación. Esta gráfica me gusta mucho y en la mayoría de las conferencias la incluyo. Esta gráfica indica de los 200 fondos institucionales globales más rentables y grandes del mundo, ¿dónde invierten su capital inmobiliario, ¿no? Como verán, el 83% lo concentra en Estados Unidos y Europa. Tan solo 1% en Latinoamérica. A México, si no me recuerdo, llega al 0,15, 0,18%, ¿no? Entonces la pregunta es, si invierto en inmuebles, ¿qué participación yo estoy teniendo en estos mercados versus mi país, ¿no? Normalmente me encuentro en Latinoamérica, que es donde principalmente prestamos servicios a familias e inversores institucionales, que la mayoría de las familias están muy concentradas en sus países, ¿no? Entonces, creo que esto amerita una reflexión, dado que si los 200 fondos más grandes y rentables del mundo invierten el 83% en estos mercados, por algo será. Bueno, ¿cómo fue la evolución de la inversión tras la pandemia? Una caída bruta a nivel global, como vemos en el verde aquí clarito, a nivel global, una caída muy fuerte y una recuperación también abrupta. Ya estamos superando en el 2021 los niveles, perdón. A ver. Ahí está, perdón. Estamos superando los niveles del 2020, no 2019. Por el lado de Estados Unidos también, todo lo que es América, representado principalmente por Estados Unidos, se ha superado con creces los volúmenes del 2019. Europa viene un poco atrasado, digamos, todavía no ha llegado a los volúmenes previos a la crisis.
y Asia-Pacífico, digamos, tuvo un comportamiento bastante distinto al resto del mundo, con lo cual, digamos, vemos que ahora está teniendo una caída en las inversiones, ¿no? Esta gráfica muestra de dónde están saliendo los flujos actualmente, de cuáles de las ciudades más importantes del mundo salen los flujos de inversión global y hacia dónde van. Como vemos claramente, los colores verde claro representan las ciudades más importantes de Estados Unidos y los colores oscuros representan Europa, ¿no? Entonces, los flujos actualmente de los fondos más grandes del mundo están yendo desde Estados Unidos hacia Europa, dado que aquí vimos, ya lo veremos más adelante, una fuerte apreciación, y aquí en Europa es donde hoy está la oportunidad. Esta gráfica muestra cómo fue la evolución de los rendimientos para los sectores comerciales de oficinas, retail e industrial, cómo se han ido comprimiendo los retornos. Pasamos a retornos mucho más altos 20 años atrás, cuando las tasas también, que están muy asociadas al retorno inmobiliario, estaban en torno a 4, 5, 6%. Por ejemplo, el industrial fue el que más ganó terreno en estos años, pasó de retornos prácticamente el 10% al hoy ser uno de los más bajos de la industria, promediando el 3.9% global, ¿no? Estos son los ingresos por renta. Esta es otra de las explicaciones por qué hoy está habiendo un boom inmobiliario. Como ustedes verán aquí, esto es la tasa de los bonos, y siempre compite la renta fija con la renta inmobiliaria. Entonces, a lo largo de todo este periodo, prácticamente la renta inmobiliaria exigía un 50% más de retorno que la renta de un bono. Cuando un bono estaba en 4, se le exigía un inmueble un 6, y así es lo que fuimos viendo a lo largo del tiempo. Hoy esta brecha se amplió muchísimo. Por ejemplo, en el caso de Europa, un bono en España rinde 0,50 y un inmueble rinde 4 o 5%, está prácticamente 10-1. Esto generó que haya un apetito muy fuerte por el negocio inmobiliario y una sustitución de activos de renta fija que se están trasladando a la renta inmobiliaria. Aquí estamos con un informe de lo que es la burbuja, o sea, cuáles son las ciudades del mundo que tienen más riesgo de burbuja. Digamos, de todas las rojas hacia abajo, digamos, son las que están con los valores bastante inflados, y las de arriba, digamos, Dubái, Varsovia, Milán, Madrid, Singapur, New York, todavía están siendo bastante atractivas. Boston, San Francisco. Bueno, estas son las estrategias que la mayoría de ustedes las conocerá. Son las 5 estrategias a la hora de invertir en real estate. Las primeras requieren mucha más gestión. Generalmente estas dos primeras, que es lo que es distrés, que es comprar activos en situaciones problemáticas en bancos, en subastas, quiebras, concursos, deudas, administradores concursales, y lo que es oportunista, que tiene que ver con leer los ciclos que hablábamos al inicio y podernos desplazar de un mercado a otro aprovechando las oportunidades. Aquí está la distribución. Lógicamente, aproximadamente un 20% se lo llevan estas dos estrategias, que son las dos más rentables, pero requieren volumen, un equipo muy profesional, estar globalmente instalado en muchos mercados, y, digamos, un equipo muy sofisticado, ¿no? O sea, aquí encontramos la máxima rentabilidad, pero, digamos, son pocos los jugadores que acceden a ella. Luego lo que se llama la estrategia Value Add, que es de valor añadido. Aquí entran compra de edificios, rehabilitaciones, construcciones, desarrollos y demás, que allí tenemos una rentabilidad intermedia. Luego vienen la estrategia Core Plus y la Core, que son generalmente comprar activos estabilizados, con flujo, en buenas ubicaciones, con buenos inquilinos, en donde los retornos son muy bajos. Acá hay muy poca gestión, pero hay muy poca rentabilidad. Entonces, los rendimientos aquí abajo pueden ir de un 2 a un 5%, aquí pueden ir de un 10 a un 15%, y aquí de un 15 a un 25 o 30% anual. Entonces, estas son las 5 estrategias que un inversor se debe preguntar en cuál partido quiere jugar, ¿no? Bueno, ahora pasamos
de la situación global a 2 o 3 gráficas. Nosotros tenemos un análisis de 180 variables, obviamente es muy difícil ponerlas todas aquí arriba de la mesa en media hora, pero sí intentamos al menos rescatar las 15 o 20 variables más importantes. Estados Unidos ha vivido un boom tremendo. Previo al COVID, Estados Unidos tuvo una baja de tasa muy importante. El mercado inmobiliario depende mucho en los países desarrollados de qué pasa con la tasa. Cuando la tasa baja, genera más acceso a la vivienda y a inversiones de la gente. Para los fondos que invierten apalancados, generan retornos más altos. Por lo tanto, generalmente se produce un boom inmobiliario, y es lo que pasó los últimos 18 meses en Estados Unidos, con apreciaciones prácticamente 15-20% anual, que es una apreciación muy alta, ¿no? Estados Unidos, recordemos que cayó en el 2008, en el 2015 estaba prácticamente recuperado, excepto una ciudad, que es la única que estamos invirtiendo nosotros actualmente, que es la ciudad de Detroit, pero el resto de Estados Unidos en 2015-16 ya estaba recuperado, con lo cual todo el crecimiento a partir de allí, digamos, ya entra en zona de riesgo, con grandes posibilidades de ajustes. Como todos sabemos, es muy difícil predecir cuándo, pero creo que estamos cada vez más cerca, ¿no? Nosotros estamos mirando a 18-36 meses, un ajuste importante en Estados Unidos. El índice Case-Shiller, que es el que representa el índice de la vivienda de Estados Unidos, como vemos aquí, en el 2008, en la burbuja, que parecíamos que habíamos llegado a precios impensados y que nunca se iba a recuperar este valor y demás, ya en el 2016 aproximadamente estábamos habiendo recuperado esa fuerte caída del 47%, y hoy estamos 50% arriba de la burbuja del 2008. 50% arriba. Yo visito mucho México y me llama mucho la atención cómo muchos inversores empezaron a invertir recientemente en Estados Unidos, principalmente en categorías, por ejemplo, de viviendas multifamiliares, y yo digo, ¿qué están haciendo, muchachos? No se equivoquen. Y ahora vamos a ver segmento por segmento. Esto es lo que el general de los activos comerciales, 52,8% por encima de la burbuja del 2008, en el promedio, 16% el último año, la subida, ¿no? Y aquí vamos segmento por segmento. El segmento oficinas está 23% arriba del 2008, el segmento industrial 60% arriba, retail 3,4. Retail y hotelería serían los dos menos inflados, digamos. Y fíjense lo que es multifamiliar. 117% arriba del 2008, de la burbuja del 2008. Es un disparate total. Los rendimientos en multifamiliares históricamente estaban entre un 6 y un 8%, dependiendo de la categoría, si la A, B o C, y hoy están entre un 3 y un fuerte medio, un 5. La suba de tasa que ya está pronosticada para este año va a generar ya el valor de un inmueble comercial. Realmente depende del flujo, y si ese flujo apalancado, como los grandes fondos se apalancan, sube la tasa, obviamente el retorno que se le va a exigir a esos activos va a ser más alto, y por ende el precio tiene que caer, ¿no? Latam también está complicado. No tuvo la ayuda que tuvieron los países desarrollados y las inyecciones de liquidez que generaron los gobiernos, por lo tanto, ya venía en un proceso de ajuste. Latinoamérica, en los años que Estados Unidos y Europa estuvo muy mal por la crisis, 9, 10, 11, 12, a Latinoamérica le había ido muy bien. Y llegó un momento en el 2013 y 2014, como nunca antes, en Latinoamérica los activos valían el doble, activos comparables valían el doble que en Europa o en Estados Unidos, que siempre había sido la inversa. Entonces, inició un proceso de ajuste ya para el 2016-17 y continúa en él, ¿no? Con lo cual nosotros por lo menos vemos 2 o 3 años más de ajuste, y la recuperación obviamente no va a ser como la que ya fue en Estados Unidos y la que está empezando a darse en Europa, ¿no? Va a ser mucho más lenta. Esa es nuestra visión. Ahora nos vamos a centrar en España. Como hablábamos, Europa para nosotros hoy es el mercado más oportuno, y dentro de Europa, España e Italia son los 2 mercados más oportunos que tienen el mayor volumen de distrés, o sea, de propiedades en bancos ejecutadas, que es nuestro expertise, ¿no? Entonces,
España, luego de la crisis, vivió varios años de crecimiento por encima del 3%, duplicando el crecimiento de la Unión Europea, un crecimiento muy robusto. Fue el país que más cayó de los 44 países desarrollados en la pandemia. España depende mucho del turismo. El turismo representa el 15% del PBI, cuando en el mundo representa el 5%. Con lo cual, 2 años y ahora la tercera temporada, prácticamente con un 70% menos de turismo extranjero, la verdad que le impactó muchísimo. Y esto hizo que, digamos, se generen muchas más oportunidades de las que todavía había en los bancos. En el 2014 en los bancos había 280.000 millones de activos en distrés, y en el 2019 todavía quedaban 100.000. Y ahora el incremento de ejecuciones hipotecarias producto de la crisis fue bastante fuerte durante el 2020-2021, con lo cual, digamos, un mercado muy, muy oportuno. Perdón, el rebote del 2021 fue del 5%. Esto es una gráfica interesante que siempre evaluamos en todos los mercados. Es la tasa de esfuerzo, es decir, cuánto de los ingresos familiares tiene que disponer una familia para la compra de una propiedad con préstamo hipotecario. La media de esto en el mundo, digamos, está en 35% de ingresos. España en el 2008 llegó a estar en promedio de 38 y 40, y hoy está aproximadamente en un 22-23% promedio. Esto quiere decir que todavía le queda bastante recorrido por recuperar. Esto fue el volumen de inversión extranjera. Como vemos, en el 2008-2007 estaban con volúmenes muy grandes, se cae el mercado. 2014 los grandes fondos empiezan a poner un pie en España, y durante el 2015 al 2019 el volumen de inversión fue muy fuerte. Con decirles que Blackstone, que es el fondo número 1 del mundo, gestiona hoy 300.000 millones. En España, en el año 2000 no tenía inversiones, prácticamente era el 1%, y hoy el 33% de su portafolio lo tiene colocado en España. Siendo que España, a nivel global, solo representa el 1,4% de la inversión, con lo cual, como verán, es el fondo más agresivo y oportunista. Por lo tanto, digamos, todo lo que yo les puedo hablar no alcanza con ese hecho, ¿no? Esta es la curva residencial. Como veíamos, llegó a sus máximos en el 2008, como en Estados Unidos. Cayó el 50% en el 2016, terminó de caer. En Estados Unidos le llevó 2 años caer, a España le llevó 8, tocar fondo. Y recién estamos alrededor de 10% de rebote, 15% desde su mínimo. Y nos queda, para llegar a los niveles del 2008, todavía un 30%. Sin contemplar la inflación. Claramente, si tomamos inflación de 15 años en 2008 y demás, todavía nos queda bastante más recorrido, ¿no? Y esta es la curva de Italia, que también les quería mostrar cómo ha caído. Italia es prácticamente un mercado que tuvo 10 años de caída, y cuando estaba empezando a recuperar, en el 2018-19, llegó la pandemia y ahora de nuevo para abajo. Es el país que más volumen de estrés, o sea, de propiedades de ejecución hipotecaria había. Por eso estamos poniendo un pie también en Italia. ¿Cómo están las tasas? Bueno, las tasas en Europa, en España, o sea, están muy bajas, y la buena noticia es que por ahora no se prevé que haya suba de tasas. La economía de Europa no está tan fuerte como la americana, está todavía débil, y se prevé que por lo menos en los próximos 3 o 4 años las tasas van a seguir a niveles mínimos en torno al 2%, con lo cual eso augura para real estate, digamos, un muy buen ciclo de 3 a 5 años, principalmente también porque hay mucha gente que está saliendo de Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, y posicionándose en Europa, y eso generará una fuerte apreciación. Es decir, nosotros estamos viendo que lo mismo que pasó los últimos 18 meses en Estados Unidos se replique en los próximos 36 en Europa. Este es un ejemplo de lo que todavía hay. Este es el banco malo. Sareb es el banco malo, un banco que se creó para absorber todos los activos tóxicos de los bancos en el 2014, que estaban a punto de quebrar, y absorbió 50.000 millones de euros, de los cuales todavía tienen sus balances 30.000, es decir, redujo 20.000 millones. A estos 30.000 se le suman los 70.000 millones para llegar a los 100.000 que todavía hay en los bancos, ¿no? Con lo cual, Europa funciona muy distinto a Estados Unidos. Estados Unidos
la crisis la digirió muy rápido, como dicen los españoles. En Estados Unidos comen la hamburguesa muy rápido, y aquí en España la degustamos el jamón muy suavecito, ¿no? Y esto es una prueba de ello, ¿no? O sea, se digiere muy paso a paso, muy lento, los bancos no quieren asumir pérdidas, por lo tanto, hasta que el mercado no va recuperando, digamos, no van liberando los inmuebles para no tener grandes pérdidas. Bueno, algunos datos de España, el Euribor, o sea, que es el índice de referencia de la tasa, está menos 0,468 negativo, o sea, es increíble. Lleva 6 años negativo y el mínimo lo tocó creo que fue en octubre, que estaba 0,498 negativo. La tasa de préstamo hipotecario, como hablábamos, está en torno al 1,90, 2%, fija 30 años. El PBI cayó 12%, rebotó el 5% y se espera 6%, 6,4% para el 2022. Hubo 1,5 millones de pérdidas de trabajo y ya se recuperó, o sea, muy fuerte, o sea, muy rápido recuperó los puestos de trabajo, a pesar de que todavía el mayor consumidor de puestos de trabajo, que es el turismo, todavía sigue bastante débil, ¿no? La caída del turismo que hablábamos. Lo importante frente a otra crisis, que el nivel de endeudamiento, tanto de familias como de empresas, es muchísimo más bajo que en otras crisis, con lo cual pudo resistir bastante bien a la crisis. Lo que hablábamos del inventario que todavía quedan en los bancos. España fue el segundo de los 44 países desarrollados en una encuesta reciente más atractivo para radicarse. Madrid fue la ciudad elegida número 1 del mundo para vivir y entre las top 10 para invertir. Es el segundo país de mayor turismo del mundo. Es increíble cuando miramos los últimos 30 años, los 4 competidores que son Francia, Italia, Estados Unidos y México crecieron un 100%. Y España lo hizo un 300%. Pasó de 22 millones de turistas a 84 millones. Estaba pronosticado que en 2023 superase a Francia y pasase a ser el número 1 del mundo, pero bueno, el COVID retrasó un poco la tendencia, ¿no? El volumen durante la pandemia de transacciones cayó un 29% y rebotó un 33% en lo que representa lo que es inversión. La caída, la variación del precio residencial prácticamente no varió durante la pandemia, 0,50 negativo, y ya en el 2021 hubo una subida del 5% y se prevé 6,5% para el 2022. Quinto trimestre consecutivo de suba de ejecuciones hipotecarias, esto va a generar más inventario de estrés. Fuerte incremento de concursos de acreedores de empresas, subió el 30%. Y para que tengan una idea, el ajuste de precios en activos comerciales, como locales, hoteles y oficinas, fue entre un 10 y un 25% en la pandemia, y estos sectores recién están arrancando, ¿no? Con lo cual estamos prácticamente, tenemos por delante, digamos, aprovechar todo el recupero de esa caída. Entonces, conclusión, vemos una ventana de oportunidad por las tasas de intereses más bajas de la historia para préstamos hipotecarios, oportunidad en corto plazo, porque pensamos que va a rebotar rápidamente para entrar en Europa, sustitución, como decíamos, de la inversión financiera, de renta fija hacia la inmobiliaria, eso genera, digamos, mayor tensión de precios, rendimientos relativos muy convenientes por la baja de rendimiento de renta fija, y todavía quedan 16 trillones invertidos en renta fija a tasa negativa buscando renta, con lo cual esto nos hace pensar de que los activos en Europa van a seguir subiendo fuerte. Esto pasó en la pandemia, el fondo más grande del mundo, como les decía, Blackstone, levantó el fondo más grande de su historia para invertir en Europa 9.800 millones de dólares. Aquí es una gráfica en los distintos segmentos en función a los ajustes que ha habido, digamos, de precios, en hoteles 20%, en locales 20%, en terrenos 10%, en oficinas 10%, en residencial 0%. Entre el descuento en la compra que nosotros habitualmente generamos comprando activos en distrés, el valor
digamos, de descuento total, y el upside que nos quedaría en cada segmento, aprovechando la baja, o sea, la corrección de precio y el descuento que nosotros obtenemos, ¿no? Esto para tener como una visibilidad de cuáles son los segmentos que hay más margen y más rentabilidad. Bueno, aquí hemos terminado con la parte de mercados. Creo que claramente vemos que hay una oportunidad en Europa y aquellos que estén invertidos en Estados Unidos, la sugerencia es intentar ir tomando ganancias y salir, ¿no? A no ser que lo tenga más a nivel patrimonial, como yo siempre digo. En real estate nunca pierdes y nunca sales, ¿no? Porque no tomas la pérdida y es fácil que nos autoengañemos como inversores diciendo, no, en real estate nunca se pierde, claro. Si no tomas ganancias o no tomas pérdidas, nunca ganas o pierdes, pero digamos, en algún momento, si no sales a tiempo, lo que está claro es que perdiste, y esa pérdida la podés pagar en efectivo, asumiendo y vendiendo el activo a un valor menor, o esperando 10 o 20 años para que vuelva a valer lo mismo, con lo cual la pérdida está igual, ¿no? La podemos digerir de una forma o de otra, pero la pérdida está. Entonces, un resumen de las claves que hemos aprendido en estos 20 años, y principalmente la visión global de los ciclos para poder apreciar las tasas. A ver, si se animan a apostar, digamos, a pronosticar un número, ¿cuál creen que es la tasa de crecimiento anual, o sea, incremento anual de un inmueble en cualquier país del mundo? En dólares, vamos a poner una medida en moneda dura. Anualmente, ¿cuánto creen que crece un inmueble? En largo plazo, decir, bueno, anualmente, a ver quién se anima. Un 4. 4, 3. A ver, ¿quién da más? ¿Alguien más? 3, 4. 3. Perfecto. Aquí, Alberto, vos que eres un buen pronosticador. ¿Cuánto? Sí, me llaman Walter Mercado. Sí, un 3. Un 3. Muy bien, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Se anima? Bueno, han acertado, señores. 3,1% últimos 100 años, una serie lo suficientemente larga como para creer en el pronóstico. Los últimos 100 años en Estados Unidos, esto se replica en moneda dura, en dólares, si lo llevamos a otros mercados también se replica. Ahora bien, ¿cuánto fue la inflación estos 100 años? 3%. Con lo cual, la tasa de apreciación real de un inmueble, ¿qué quiere decir? Tasa nominal menos inflación, 0, señores. 0. Con lo cual, todos aquellos que dicen, bueno, a mí me gusta tener un inmueble y conservarlo y mantenerlo a largo plazo, ok, está perfecto, es lo más cómodo, es pasivo, no hay que ocuparse, pero sepan que la tasa de apreciación real es 0. Y el beneficio que tienen, como saben, es la rentabilidad por alquiler, que es la única variable que les estaría agregando valor, que también, como saben, cada vez más baja. O sea, estamos en torno al 3-4% neto anual global. Dependiendo del tipo de activo, el mercado podrá variar, pero esa es la media, ¿no? Ahora, siguiente pregunta. Vemos que los mercados suben y bajan, hay ciclos, como decíamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto creen que es, cuando baja el mercado y toca fondo, la tasa de recuperación del mercado anual? Los siguientes 5 años, una caída. Generalmente la tasa de recuperación del mercado lleva entre 3 y 10 años, dependiendo del mercado y del tipo de activo. Entonces, ¿cuánto creen que en promedio la tasa anual de recuperación? A ver, ¿quién se anima? ¿Alberto? Vamos, acertaste, Sergio. Esto es un examen, joder. Te querés ir ganando, ¿no? Te querés ir ganando. Yo no soy economista, pues porque además me imagino que dependiendo de cómo es la recuperación, puede ser exponencialmente muy elevado, puede caer en una manera más paralela, ¿no? Más meseta. Pues sí, más meseta. Según 3 o 10 años. Bueno, no, pero anual. Bueno, nadie se anima. A ver, Luis. 5. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿No? Cerramos el 5. A ver, 13,6 fue en Estados Unidos, por ejemplo, 2002-2007. Y tenemos innumerables ejemplos. Madrid, por ejemplo, en 2019 subió al 16%, Valencia al 18%.
hay sobrados ejemplos que supera el 10% anual la tasa de recuperación. Y es bastante simple el número. Una caída fuerte en el mercado para nosotros es cuando el mercado ajusta entre 40 o 35 y 50%. Entonces, si algo que valía 100 baja a 60 o a 50 y tarda en recuperar entre 3 y 5 años y tiene un margen de 50 o 60, entre un 80 y un 100 para llegar de nuevo a 100, lo dividís en 5 o 6 años y te va a dar siempre arriba del 10%. Entonces, tú puedes comprar un inmueble y quedártelo 25 años y eso a valor nominal te va a permitir al 3% anual duplicar tu valor. O puedes aprovechar el ciclo y en 5 años duplicarlo. Entonces, fíjense la importancia que tiene el ciclo. Te ahorra 20 años de espera. Pero claro, hay que... Exactamente, ahí está la clave. Segunda clave, señores, comprar activos en distrés, o sea, debajo del valor de mercado. Yo cuando empecé con esto hace 20 años no entendía cómo, siendo inversor, me proponía un inmobiliario, venderme un inmueble en el cual solo pagaba valor de mercado. Tenía que asumir entre comisiones y gastos de escritura, de compra y de venta, 10%, ¿ok? Entonces, al día siguiente, si quería vender el activo, perdía el 10% de mi patrimonio, el día que firmo el cheque. Digo, ¿dónde está el negocio? No, porque en el futuro van a subir y tener la renta. No, pero hoy quiero ganar dinero. El día que firmo el cheque, o sea, ¿cuál es mi negocio? Y ahí, bueno, empezamos a explorar todas las formas posibles para lograr eso, ¿no? Y ahí es que descubrimos cómo se gana dinero en el momento de la firma. Entonces, cuando tú aprendes a comprar en el momento de la firma un activo que vale 30% debajo del mercado actual, nunca más quieres desarrollar. Inicialmente, como muchos piensan, creíamos que el negocio era desarrollar. De hecho, empezamos desarrollando. Decíamos, pero a ver, me pasé 5 años con un desarrollo entre licencias, esto, lo otro, para ganar un 30%, y hay algo que no funciona. Entonces, cuando tú aprendes a comprar 30% debajo del valor del mercado el día que firmas el cheque, nunca más quieres desarrollar en tu vida. A no ser que ganes de los 30 o 60. Ahí sí te pones el sombrero de developer, ¿no? Entonces, nada, aquí no hay demasiada ciencia, es tener volumen, es tener expertise en manejos de compras sofisticadas a nivel institucional, en bancos, en subasta, en administradores concursales, a través de abogados, etcétera, y bueno, obviamente requiere un expertise, requiere comprar deuda, ejecutar deuda, sesiones de remate, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que nos hemos especializado. Y la tercera es la gestión del activo. Nosotros vemos un activo inmobiliario como un hotel o como un avión, ¿no? Que sale, es decir, cada día que uno tiene un activo inmobiliario, ya sea porque lo tiene para la venta, para la renta o para refaccionarlo, cada día que pasa, perdemos dinero, porque la inversión está ahí parada y nos reclama una tasa. Entonces, si yo demoro para vender o alquilar un inmueble, en vez de 15 días o un mes, 6 meses, esos 5 meses fue dinero tirado a la basura. De la misma forma, los tiempos de reparación. De la misma forma, la gestión de los inquilinos. Entonces, es clave, como inversores, si no nos vamos a ocupar nosotros, tener una compañía que pueda seleccionar, alinear y coordinar a los 10 proveedores que forman parte de una inversión inmobiliaria. Bancos, property managers, brokers, compañías de construcción, compañías de seguro, compañías de tasación. Entonces, es clave poderlos identificar, seleccionar, negociar y coordinar durante todo el proceso. En resumen, las 3 variables, el descuento de la compra, la tasa de apreciación acelerada y esta última, que es la tradicional, que son los ingresos recurrentes por renta, es lo que conforma el total del retorno. En nuestro caso, digamos, en un escenario normal de actividad pasiva o gestión pasiva, la renta es lo que nos proporciona el 100% del valor. En nuestro caso, la renta nos proporciona un 20 o un 30% del valor y el otro 70% lo proporciona el descuento de la compra y la tasa de recuperación. Eso nos permite triplicar el retorno tradicional de la inversión inmobiliaria. Técnicos, ¿qué pasó? A ver, ¿pasó algo con la presentación? Ahí estamos resolviendo. Bueno, preguntas.
las dudas hasta ahora mientras... Adelante. Oye, ante la inminente subida de tasas en Estados Unidos, que a lo mejor hoy se anuncian para marzo, abril, ¿cómo le pegará al Euribor? Aquí se van a subir las tasas, obviamente. Sí, bueno, obviamente cuando suben las tasas en Estados Unidos, el Banco de Inglaterra ya también hizo una pequeña suba, a Latinoamérica le va a impactar, eso sí, ¿Y en Europa? sin duda, y en Europa, como España, comentábamos Italia. antes, la economía todavía europea está muy débil, con lo cual el Banco Central Europeo no prevé subas, por lo menos hasta 2024, y algunos economistas están pronosticando mínimo 5 años, 25, 26, ¿no? Y las subas serían bastante leves, no comparables con Estados Unidos, ¿no? Y otra pregunta, Sí. cuando ponías los diferentes puntos de inversión en Latinoamérica, me vino a la cabeza, o invertir en San Miguel Allende, en Ajijic, son pueblos mágicos, pero con mucha inversión extranjera, ¿no? Básicamente poblados por extranjeros. ¿Conviene buscar ese tipo de mercados o mejor te vas a una ciudad desarrollada? Bueno, la verdad que esta presentación y estos datos son como muy genéricos. De acuerdo. Hoy México no es un país que nosotros estemos mirando en detalle, por eso no te podría responder específicamente ese mercado. Lo que sí vemos que México está funcionando muy bien en el tema de turismo, ¿no? Eso es el segmento que estrella junto al industrial, que los dos están funcionando muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo tengo una. Sí. Para el caso de España y Europa, si hay una disminución en la tasa poblacional, entiendo que también hay muchos inmuebles nuevos que sí tienen propietario, pero propietarios extranjeros y están desocupados. ¿Cuál es la tendencia ahí? Bueno, España está creciendo demográficamente, pues está recibiendo muchísimo extranjero que visitaba con mucha frecuencia España y hoy se está radicando definitivamente en España, pasando, por ejemplo, en la Costa del Sol. Hay muchísima gente que venía 2, 3 meses al año, distribuido durante el año, y mucha gente ya está 6 meses o ya viviendo permanente allí con sus hijos en los colegios. Hay mucha gente migrando también de Latinoamérica, siendo hacia España. Naturalmente, para un latino, Estados Unidos o España son los dos países más amigables para vivir y para proyectar un poco su vida allí, con lo cual España en particular está recibiendo muchísima gente extranjera y la población está creciendo. Principalmente en las grandes urbes, ¿no? En las grandes urbes y Costa del Sol, o sea, Madrid está recibiendo muchísima gente. El Brexit generó, por ejemplo, Credit Suisse, que es un banco muy importante, estaba con su sede en Londres, y ahora se ha trasladado 700 personas a Madrid con esto del Brexit, ¿no? Y así muchísimas empresas, no solamente el mismo España, de Barcelona también, con todo este conflicto de Barcelona, mucha gente se trasladó a Madrid, a Málaga y a Valencia. Entonces, eso es un movimiento interno, pero luego mucha gente a partir del Brexit, muchas empresas se están radicando en Madrid también, ¿no? Por lo cual, Madrid, las ciudades importantes, están teniendo un crecimiento poblacional muy fuerte en estos momentos. Gracias. Bueno, este es un resumen. A ver si podemos pantalla completa, por favor. Mariano. Sí. Ah, perdón. Pero es para Rodrigo. No es. Si no está. Ahorita que acabemos. Pantalla completa. Bueno, sí. Sí, ahora acabamos y abrimos espacio de preguntas. Ahí va. Bueno, este es un resumen de, digamos, un poco la forma que tradicionalmente se invirtió con la forma, digamos, profesional que invierten los grandes fondos globales en los cuales hemos adoptado estas prácticas, ¿no? Entonces, la inversión tradicional generalmente tiene una mirada local y generalmente en un determinado tipo de activo. Bueno, yo siempre invertí en Polanco en residencial, con lo cual voy toda la vida invirtiendo en Polanco en residencial. Ni miraba oficinas, ni miraba, no sé, Guadalajara, no miraba Monterrey, no miraba
hoteles, siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que esa mirada no ayuda a lograr alto retorno, evidentemente, por los ciclos que hablamos. Entonces, cabe una mirada global, mirar diversos mercados y diversos tipos de activos. En vez de mirar la locación, que está muy bien si quiero ir a vivir, a trabajar, mirar el timing, ¿no? Cuándo entrar y cuándo salir. Todos los activos en todos los mercados del mundo pasan cada 20 años en un momento perfecto, en el cual el mercado se cayó y tienen esa tasa de recuperación espectacular. El tema es saber distinguir cuándo entrar y cuándo salir. Rentabilidad estimada versus calificada. Como hablábamos con Rodrigo, generalmente los empresarios están muy enfocados en sus empresas y la inversión inmobiliaria la mayoría la tiene como decir, bueno, refugio de ahorro, invierto y después ya ni la sigo. Bueno, está bien, pero tenés que saber que te estás perdiendo la posibilidad de, en 30 años, poder multiplicar con una gestión pasiva por 3, pero con una gestión pasiva activa puedes multiplicar por 20. Entonces, sabés que estás dejando arriba de la mesa la posibilidad de multiplicar 15 veces más tu patrimonio, ¿no? Con una gestión pasiva. Y es muy importante, o sea, para tomar decisiones necesito, como en un portafolio financiero, yo miro 1 de enero, cuál era mi posición, 31 de diciembre. ¿Cuánto valieron los activos? ¿Cuánto fueron los dividendos? Este fue mi retorno. Lo mismo hay que hacer en real estate, ¿no? Hay que tomarlo como inversión. Generalmente el inversor entiende como inversión inmobiliaria al acto de ir a comprar un inmueble. Y ahí se terminó. Pero invertir es estar todo el tiempo mirando mi cartera para saber, ¿compro más de lo que tengo? ¿Desinvierto? Y si desinvierto, ¿en qué mercado invierto? Eso es invertir. No es comprar un inmueble y dejarlo 50 años para mis hijos o mis nietos. Eso no es invertir, es comprar un inmueble. O sea, es un abismo la diferencia entre invertir y comprar un inmueble. Adquisición a valor de mercado, como decíamos antes, quiero valor de mercado, pierdo el 10% del patrimonio cuando firmo. Me lleva 3, 5 años para volver a tener lo que tenía antes de firmarlo, ¿no? Con lo cual, comprar debajo del valor de mercado es clave. Mantener los activos a largo plazo versus rotar los activos. Rentabilidad de una variable, que es la renta, versus las 3 que hablábamos antes. El descuento en la compra, la tasa de recuperación y la renta. Y bueno, generalmente, ¿quién gestiona este tipo de inversiones? El modelo tradicional, brokers, desarrolladores, lo que llamamos el modelo transaccional. Y de este lado, el mercado profesional e institucional, hacen managers, asesores y fondos globales de real estate. Bueno, con esto, bueno, tampoco me mueve ahora, estamos complicados. Ahí está. Perdón. No, perdón. Ahí está. Bueno, nada, por poner un par de comentarios de nuestra compañía, llevamos 20 años gestionando inversiones en Estados Unidos, empezamos en Latinoamérica y en Europa, con una rentabilidad de 13% anual neta, sin apalancamiento, que cada inversor generalmente elige apalancarse, o no, y eso genera un retorno mayor, con oficinas en México y en Buenos Aires, en Latinoamérica, en Miami, en Detroit, en Estados Unidos, y en Madrid, y ojalá próximamente en Milán, ¿no? Nada, muchas gracias. Ahora sí vamos a abrir el espacio de preguntas, pero antes quisiera... Gracias. Quisiera presentarles un minuto a Adrián Frank, que me acompaña como responsable de la oficina y account manager de IMSA en México. Adrián, un placer. Gracias. Gracias por acompañarnos y nada, quería que lo conozcan y digan unas palabras. Gracias, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en estas épocas que no son tan sencillas. Es un placer ver el auditorio lleno. En realidad, yo simplemente les quería comentar un poco del por qué asumí el reto que me planteó Mariano de ser responsable de la oficina de IMSA en México. Y la verdad es que me apasionó mucho el producto. Yo he venido de la banca, de un tema de inversión financiera, de analizar mercados, capitales, deuda y demás. Y cuando me planteó esta posibilidad, se me hizo apasionante. Y más, como ya lo escucharon, es un gran conocedor del sector, lo habla con mucha pasión y esa pasión la transmite, ¿no? Entonces,
Muchas veces yo hablo con nuestros inversionistas y les digo, a ver, puedes tener $1,000 o 100 millones de dólares y Apple la vas a comprar a precio de mercado. Y con la estrategia de leer ciclos, que en el ciclo inmobiliario es mucho más predecible que en el ciclo de un mercado financiero, esta semana ha sido terrorífica para los mercados financieros. ¿Por qué? Porque entre la subida de tasas de la Fed a bonos de 10 años, que no subió todo, sino nada más fue a los bonos de 10 años, y luego la tensión que se está viendo en Ucrania, pues son factores que no puedes controlar o no los puedes predecir en los ciclos. En el sector inmobiliario es mucho más predecible esto, ¿no? Y dos, puedes comprar por debajo del valor de mercado. Entonces, ahí te da una ventaja impresionante. A mí, en mis vidas pasadas, mi jefe me decía, la receta de la abuelita es compra barato y vende caro. El problema es saberlo hacer, ¿no? Y en IMSA lo sabemos hacer y es nuestro expertise apoyar a nuestros clientes a lograr estos objetivos. Entonces, pues bueno, me pongo a sus órdenes. Lo que necesiten, por favor, cuenten con mi apoyo, ¿no? Muchas gracias.